El problema nos dice, un bloque de masa de 30 kilogramos se desliza sobre una colina con una inclinación de 30 grados. No hay fuerza de fricción. ¿Cuál es el valor de la aceleración del cuerpo en movimiento? Entonces, nos está pidiendo la aceleración del cuerpo en movimiento. Para entenderlo mejor, hoy haremos un diagrama de cuerpo libre, el cual estará hecho como un plano cartesiano con el eje Y y con el eje X. Recuerden que nosotros siempre presentamos la fuerza normal, la cual va en contra del peso. El peso es igual a masa por gravedad y está relacionado con la gravedad porque es la fuerza gravitatoria que actúa sobre cualquier cuerpo en la Tierra. Entonces el peso y la normal estarían puestos en nuestro diagrama de cuerpo libre y ahí podemos ubicar nuestros grados. De un lado, si ven, nosotros tenemos los 30 grados, pero si nosotros observamos bien, el eje de las X con el eje de las Y siempre va a formar un ángulo de 90 grados. Eso quiere decir que si nosotros tenemos en total ahí 90 grados y le restamos los 30 grados que ya nos están dando, nos quedan 60 grados. Por eso ahí ya estamos poniendo que de cada lado son 30 grados y del otro lado son 60 grados. Ya que tenemos nuestro diagrama de cuerpo libre, vamos a generar la sumatoria de fuerzas en el eje Y en el eje X. En el eje Y tenemos menos el peso en Y más la normal y estas dos igualadas a 0. De aquí sale la primera o una de las leyes de Newton que dice o que se demuestra que si nuestras fuerzas están igualadas a 0 es porque está en equilibrio. Luego vamos a la sumatoria de fuerzas en el eje X, la cual tenemos el peso en X es igual a la masa por la aceleración. Recuerden que nuestra fórmula para sacar el peso es igual a la masa por la aceleración. Entonces, de aquí nosotros podemos despejar la aceleración para poder obtenerla. Ya que tenemos de un lado a la masa multiplicando la aceleración, la masa está multiplicando, pasa del otro lado dividiendo. Entonces nos queda la aceleración es igual al peso en X entre la masa. Ya que tenemos nuestra aceleración despejada, como el peso en X entre la masa, solamente nos hace falta calcular el peso, ya que la masa la tenemos o nos las da el problema. El peso, recordemos que es igual a la masa por la gravedad. Entonces, tenemos 30 kilogramos por 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, el cual es el valor de la gravedad. Esto nos da un valor de 294.3 newtons. Ahora, nosotros podemos sacar la aceleración utilizando los dos ángulos que ya habíamos visto antes. Y obviamente nuestra ecuación despejada. Entonces, vamos a hacerlo con el primer ángulo, que es igual a 60 grados. Nosotros tenemos nuestra fórmula que aceleración es igual al peso en X entre la masa. Entonces, si nosotros usaremos los 60 grados, aquí es indispensable usar coseno del ángulo, porque nuestros 60 grados están del lado del eje de las X, o está expresado nuestro ángulo hacia el lado del eje de las X. Por lo tanto, vamos a tener nuestra fórmula de la siguiente manera. Serán 294.3 newtons, el cual es el valor del peso, multiplicado por X, que X lo sacamos con el coseno de 60 grados, todo esto entre 30 kilogramos. Y nos da el valor de la aceleración, el cual es 4.91 metros sobre segundo cuadrado. Ahora vamos a hacerlo con el segundo ángulo. En el segundo ángulo, nuestro valor serían 30 grados. Entonces, si nosotros igualmente sustituimos los valores con nuestra fórmula de aceleración, nos quedaría el peso por el seno de 30 grados, ya que el seno de 30 grados es igual al eje Y, que nosotros podemos visualizarlo en nuestro diagrama de cuerpo libre, todo esto entre la masa. Entonces nos quedaría 294.3 newtons, el cual es el valor del peso,
multiplicado por el seno de 30 grados, que sería el eje Y, esto nos da igual al eje Y, esto entre 30 kilogramos. Esto nos da igual a 4.91 metros sobre segundo cuadrado. Ya vieron, o si se dan cuenta, nuestras dos aceleraciones, tanto en el ángulo 1 como en el ángulo 2, son las mismas. Entonces tú puedes sacarlo con cualquiera de los dos ángulos, con el ángulo de 60 grados o con el ángulo de 30 grados, y eso nos va a dar, o nuestros resultados nos va a dar, una aceleración igual. Entonces, nuestra respuesta para cuál es el valor de la aceleración del cuerpo en movimiento sería 4.91 metros sobre segundo cuadrado.